Buenos días, con el gusto de saludarles. Mi nombre es César Funes. Estoy a cargo de las relaciones públicas en Huawei Latinoamérica y tengo el gusto de presentarles nuestra ponencia de hoy con respecto a la economía digital, un motor digital para la mejor recuperación económica de la resiliencia ante una pandemia, ¿no? Esta presentación la vamos a llevar a cabo en tres áreas. La primera es cómo la digitalización puede ser el motor contra una posible recesión. La segunda parte es una visión global de políticas e iniciativas estratégicas para impulsar la economía digital desde la perspectiva global. Y luego la última parte, tratar de hacer un análisis del mercado mexicano. Primero que nada, quiero mostrarles, y no me voy a detener en leer todo lo que está en la pantalla, pero creo que nadie tiene claro hoy cómo vamos a poder retomar el nivel de la economía como la teníamos antes de la crisis. Lo único que es seguro es que va a tomar tiempo y que la crisis ha sido muy profunda. Está siendo muy profunda a nivel económico y en particular en países como la región latinoamericana y por supuesto incluido México. Y les muestro también el resumen de lo que algunos expertos economistas, el profesor Krugan o Larry Summers, han expresado al respecto. Y en conclusión, de alguna manera o de otra, lo que ellos dicen es que el estímulo centrado en la inversión puede ser, sin duda, una de las mejores estrategias para tratar de impulsar a la economía de forma más rápida. En ese sentido, y de acuerdo también a diversos estudios, en este caso les muestro información de Getcher y Renenberg, han visto que y se ha demostrado que el estímulo fiscal a través de la inversión gubernamental proporciona el menor rendimiento. Es decir, hay diferentes maneras en las que se puede estimular a la economía y va a haber diferentes retornos de acuerdo a cómo lo entiendas. Puede ser la inversión en infraestructura o puede ser el manejo de los impuestos de manera más flexible para la industria o por supuesto se puede tratar de incentivar el consumo. Pero de alguna manera el multiplicador que nos va a traer muchos mejores beneficios en un plazo más corto, pero también de forma sostenida, va a ser aquel que sea destinada, esa inversión destinada a la infraestructura y en particular la infraestructura digital. Y por ejemplo, les menciono lo que desde hace un tiempo la Comisión Europea desde el 2016 identificó. Por ejemplo, la inversión en infraestructura 5G tiene un multiplicador de alrededor de 2.5 veces más que cualquier otro. De hecho, el multiplicador en infraestructura en general es superior a 1. Entonces, la recomendación es enfocarse en infraestructura, pero particularmente en infraestructura digital. El segundo tema tiene que ver con algo que estamos viendo como tendencia en todo el mundo. Convertir en digital el camino a seguir. Diferentes países, diferentes regiones han tomado decisiones al respecto. Y les muestro 4, por ejemplo. En particular, China, que ha decidido invertir 48 trillones de yuans, es alrededor de 7.4 billones de dólares, solamente en el próximo año para 7 sectores importantes. Y dentro de estos sectores importantes, 4 son específicamente de infraestructura digital. Big Data, Internet industrial, inteligencia artificial o infraestructura de 5G. Pero también tenemos ejemplos en Europa. Alemania específicamente está destinando 28,000 millones de euros para hacer infraestructura digital y sistemas ferroviarios. Y dentro de estos hay 3,000 millones para lo que ellos denominan la infraestructura digital federal y 5,000 millones en lo que pretenden hacer la red de movilidad mucho más robusta. Y otro ejemplo que me parece también muy relevante, el país, desde mi perspectiva, o uno de los países que están mucho más avanzados en temas digitales es Corea del Sur,
aún así, siendo el más avanzado, ha decidido que, de acuerdo a los impactos que identifican de la pandemia en la economía, ha decidido hacer un nuevo acuerdo digital e impulsar más todavía las diferentes tecnologías habilitadoras de la economía digital. Y en su conjunto, la Comunidad Europea tiene también destinados recursos suficientes para seguir impulsando la banda ancha, el Internet de las cosas, etcétera. Toda esta información, sin duda, la podemos encontrar en diferentes fuentes de las que hemos tomado para hacer el resumen. Y la conclusión importante es que para tratar de recuperarnos de esta crisis que nos ha traído la pandemia, nos enfoquemos en lo digital. Escuché una frase reciente, la destrucción creativa, que es, de alguna manera, todo esto nos ha forzado a buscar nuevos modelos de negocio, acelerar la digitalización, y eso nos podrá ayudar a recuperar la economía de forma más rápida. En ese sentido, decidimos en Huawei, junto con la consultora británica Arthur D. Little, hacer un estudio, pero con un enfoque diferente, un enfoque más novedoso en donde no nos enfocáramos, no encontráramos o no llegáramos a las conclusiones similares a las que han llegado diferentes estudios económicos del Foro Económico, del Foro Económico Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Ellos han estado haciendo algunos análisis, entre otros, que tienen un enfoque unificado para todas las economías en su conjunto, con algunas acciones tácticas enfocadas en algunas políticas y acciones y recomendaciones que podrían ser demasiado superficiales o muy generalistas. Nosotros tratamos de hacer un enfoque que fuera más visto en la perspectiva de top-down, pero también tratando de identificar las diferencias en las cualidades de cada una de las economías en las que nos estamos enfocando. Una visión de corto plazo, pero también de largo alcance, con una imagen integral de impacto en todo el gobierno y que pudiéramos aprovechar precisamente las lecciones aprendidas, todo lo que ya otros estudios han hecho. Y nos abocamos a revisar cerca de 200 países en el mundo. Y encontramos que dentro de todos estos países hay diferentes momentos de la integración en el proceso digital de cada uno de los países, diferentes capacidades, diferentes habilidades y diferentes necesidades también. No todos los países necesitan acelerar el despliegue de infraestructura porque algunos tal vez ya la tengan. No todos los países necesitan intentar convertirse en el líder. Quizá tienen que encontrar en dónde, en la cadena de valor de la economía digital, pueden tener mucho mejor aprovechamiento de las tecnologías digitales. Y entonces encontramos que hay 7 arquetipos que les voy a mencionar. Los tengo en la lámina, pero los vamos a hablar también aquí. Estos diferentes arquetipos están basados en los factores dominantes de la creación de valor y consumo de las tecnologías de información y comunicaciones. Y de acuerdo al nivel de consumo que se tienen en las diferentes naciones, pero también a cuál es el factor dominante, los pudimos agrupar en 7, como ya se los mencioné. Algunos que de alguna manera ya están adentrándose en las tecnologías de información y comunicaciones, las TIC. Algunos otros ya son hubs de innovación muy adelantados, algunos otros producen, pero también consumen bastante tecnología y productos digitales. Algunos otros están enfocados en ser un hub de negocios. Diferentes países, entonces, tienen diferentes posibilidades de tomar ventaja de su integración a la economía digital. Y aquí les menciono, por ejemplo, que para cada uno de estos diferentes arquetipos, se pueden identificar hasta 23, más o menos 23 políticas públicas que hemos agrupado también en 4 grandes grupos, valga la redundancia, como tecnología,
el ecosistema, la capacidad o la industria en general, cómo están cada uno de estos grupos y cuál es el impacto o cuál es la necesidad para identificarse en dónde estás y hasta dónde puedes ir dentro de estos 7 arquetipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, evidentemente el hub de innovación, que es el más quizás sofisticado, pues requiere tener mucha más tecnología que, por ejemplo, convertirse en una potencia de servicios. Hubs de innovación tenemos a Corea del Sur, por supuesto, los Estados Unidos. Por el lado de un productor y consumidor eficiente tenemos a Alemania. Una potencia de servicios podría ser la India, o una fábrica global, claramente ahí tenemos a México, y vamos a hablar de ese caso más adelante. Pero me interesa también mucho comentarles el hub de negocios. Singapur o los Emiratos Árabes Unidos se están convirtiendo en potencias en ese sentido. Entonces, estas 23 políticas públicas son aquellas que podemos empezar a desarrollar de forma puntual, de forma enfocada, para que entonces nuestros países puedan adentrarse en uno de estos arquetipos de forma más efectiva dentro del proceso de creación de valor de la economía digital. Tomo como ejemplo, y perdón que es una lámina bastante llena, pero podemos poner a disposición de todos los oyentes el material. Solamente, por ejemplo, la política número 18 dentro de nuestras 23, que tiene que ver con la educación superior en tecnologías de información. Tiene diferentes impactos, depende de dónde quieras estar. Y como dije, en el caso de México, que estamos claramente identificados como parte del ecosistema de las fábricas globales, es importante tener educación superior. Pero si queremos dar el siguiente paso, ya sea hacia el lado de los negocios o hacia el lado de un alto consumo de TICs, o eventualmente ir caminando hacia la innovación, tenemos que hacer muchos más esfuerzos. Tenemos que establecer una estrategia que tenga como base fundamental las tecnologías de información y comunicaciones dentro de la educación superior en su conjunto. Porque las tecnologías de información y comunicaciones no nada más son para quienes las producen o las venden o las utilizan dentro de sus servicios básicos. Creo que en general los procesos de negocio en esta transformación digital van a requerir que haya habilidades mínimas de TICs en cualquiera de sus áreas administrativas, de sus áreas de producción, etcétera, ¿no? La inteligencia artificial, el Internet de las cosas se están adentrando en los procesos de manufactura, en los procesos administrativos y, por supuesto, en la entrega de servicios, en la entrega de productos cada vez más. Entonces, hay que establecer una infraestructura digital, hay que hacer un proceso de mejora de la enseñanza, hay que cambiar los programas, actualizarlos de forma constante, desarrollar programas de apoyo a los estudiantes y a los profesores para que estén totalmente adentrados en estos. Y estos son ejemplos generales que para el caso de México podemos ir adentrándonos poco a poco, ¿no? En general, la recomendación a todas las naciones es que tengamos a la digitalización como un motor de la recuperación. Tenemos que tratar en un principio de reducir el impacto a la actividad de negocios en este posible, o en este proceso de aislamiento. ¿Cómo? Pues con tecnologías de información, ¿no? En la medida de lo posible, o relajando algún otro tipo de reglas que existan. Pero luego también hay que estimular la economía de forma acelerada. Hay que buscar motivadores fiscales o monetarios, y hablamos claramente de enfocarnos en lo digital, que sería la estrategia de largo plazo, la creación común de un nuevo motor económico. Si no lo tenemos totalmente desarrollado, tomar la decisión de desarrollarlo. Si ya lo estamos iniciando, pues entonces empezarlo a hacer mucho más rápido. Y en ese sentido, enfocarnos en la infraestructura digital, el ecosistema digital y los procesos de transformación. El gobierno puede ser claramente el principal impulsor,
en algo que podría ser relativamente sencillo. Hay muchas cosas por hacer, pero si el gobierno empieza a ofrecer cada vez más servicios digitales, entonces los miembros de la sociedad en su conjunto, se va a ir adentrando de forma mucho más rápida. La pandemia al menos nos está ayudando a entender a todos que la digitalización está en nuestras vidas y seguirá estando en nuestras vidas. Entonces, en el caso de México, con la población general que sabemos que tenemos, el PIB, estamos en un PIB per cápita en una posición mundial todavía del número 64, nuestra economía la número 13 o 15 moviéndose, es una potencia en los mercados emergentes. Entonces, en ese sentido, analizamos junto con ADL en dónde está parado México. Y bueno, México es claramente la segunda economía más importante de Latinoamérica y tiene un ecosistema de país propicio y capacidades de manufactura. Una mano de obra calificada, con alta lealtad, pero desafortunadamente tenemos un proceso de base digital incipiente, todavía en procesos de desarrollo. De las 4 grupos de diferentes políticas públicas, de las 23 que tenemos, vemos que a nivel ecosistema, bueno, el tema financiero el tema de financiamiento podría ser algo a resaltar. En el tema de las industrias, bueno, la manufacturera y el retail podrían verse bien, pero otras como la minería, la agricultura o el transporte están todavía no siendo impactadas de la misma manera. Y en temas de tecnología, estamos muy al principio en la infraestructura digital, muy al principio en temas de desarrollo, investigación y desarrollo, el desarrollo de patentes, estamos también muy al principio. Pero claramente tenemos capacidades importantes para desarrollar la habilidad digital y también para que la gente se pueda empezar a adentrar en lo digital. Entonces, en este estudio preliminar e inicial, superficial, vimos que México ha lanzado buenas iniciativas en los últimos años y ha hecho un gran esfuerzo por mejorar la competitividad y la digitalización en la manufactura. Eso es lo que nos mantiene en esta posición positiva de ser parte del proceso mundial de fábricas globales. Solo por mencionar algunos, en el 2017 hubo un impacto importante en beneficios fiscales para las compañías de innovación y de tecnología. Estamos en un proceso de ver qué se puede hacer con las pymes, aunque en el 2016 había un programa de apoyo, pero también recientemente se lanzó un fondo para investigación y desarrollo en el sector de la salud, evidentemente enfocado en el tema de la pandemia. También hay otros programas verticales como el portal en línea para servicios muy importante la política de datos abiertos, ¿no? La transferencia en información. También la ley de protección de datos personales. México es identificado en toda la región latinoamericana como uno de los líderes en ese sentido. Y, por supuesto, programas como el de Internet para Todos, apoyado por CFE Telecom. En el desarrollo de habilidades digitales, la red de centros de entrenamiento a través del México Conectado, que empezó en el 2015 y se vino trabajando por varios años y ahora seguramente será complementado de alguna manera con la Secretaría de Educación Pública o a través del CFE Telecom. Nosotros en particular, por ejemplo, tenemos un programa en el que recientemente anunciamos 50,000 becas a través de la Secretaría de Educación Pública para alumnos de pregrado, de posgrado y profesores para adentrarse en las principales tecnologías de información y comunicaciones, que son las habilitadoras de la economía digital, la Internet de las cosas, inteligencia artificial, Big Data, nube, entre otros. Bueno, en ese sentido vemos que México ha hecho grandes esfuerzos y de alguna manera estos programas están ahí, pero todavía están en proceso de despliegue, de implementación, y lo que sí resaltamos es que el gobierno sí tiene una intención clara de digitalización de ciertos programas y el tema de política pública de datos. Eso es importante a resaltar, hay que mantenerlo y vemos que en ese sentido
vemos varios verdes, varios temas en los que México está haciendo bien las cosas, pero quizá algunos en los que tenemos que pisar el acelerador y de alguna manera acelerar temas como inteligencia artificial, blockchain. Ahí creo que todavía hay mucho por hacer y sin duda es en donde el resto del mundo está yendo, y con las capacidades que tenemos, con las capacidades de nuestra sociedad, sin duda lo podemos lograr. Hablamos de cosas positivas. La parte en la que México colocó a los datos abiertos en el centro de la estrategia digital y se convirtió en líder en gobierno abierto, tanto a nivel regional como a nivel global, ¿no? Entonces, esto es muy bueno y es algo que tenemos que resaltar para establecer un entorno adecuado y seguir creando un sistema dinámico de datos abiertos en todo el país. Es importante resaltar que el tema de la información, hoy los datos son el nuevo petróleo y las telecomunicaciones son la ductería. Entonces tenemos que hacer un enfoque importante en mantener los incentivos en la inversión en telecomunicaciones, en el desarrollo de banda ancha y proteger los datos. Tener un claro enfoque en soberanía de los datos y evitar cualquier control extraterritorial. Tenemos el derecho de mantener los datos protegidos, pero también la oportunidad de aprovechar los datos y tenerlos cerca, lo más cerca de la fuente, para poder entonces aprovecharlos mejor y generar más y mejores servicios directamente en la sociedad. Datos con contenido local, por ejemplo, directamente a nivel local. De cara al futuro, vemos que se sigue necesitando un enfoque importante en la construcción de información digital más sólida y habilidades para avanzar hacia una orientación de creación de valor adicional. Por ejemplo, aquí vemos que la estrategia de inteligencia artificial que se había identificado en el 2018, valdría la pena revisarla. No tiene mucho tiempo y es muy bueno que se pueda actualizar ese programa. Pero también la red de telecomunicaciones, la red compartida que conjunto con CFE Telecom está trabajando en acercar la conectividad, pero no solamente la conectividad básica, sino la conectividad de banda ancha con 4G, por ejemplo, y eventualmente llegar a 5G a las comunidades más apartadas. Este tipo de programas se tienen que seguir impulsando y en ese sentido México podría apuntar a brindar un acceso universal a Internet de banda ancha y convertirse en un líder de tecnologías emergentes en América Latina. Continuar mejorando las habilidades digitales para mantener una competitividad en la manufactura. También pensamos que el programa que ya mencioné de CFE Internet para Todos es muy importante, que el gobierno no se sienta solo, la colaboración interinstitucional es lo que mayor valor agrega, así que los operadores existentes, el apoyo del gobierno a través de este operador estatal, más posibles fondos, no para los operadores, pero sí para facilitar el despliegue de infraestructura, acelerar la disponibilidad de espectro radioeléctrico, pueden ser algo que nos ayude a seguir impulsando nuestra posición en la siguiente paso en la cadena de valor. Seguir pensando en los proyectos de financiamiento de investigación y desarrollo para procesos de salud, pero por supuesto, muy importante, poner un enfoque específico en la formación digital del profesorado, pero también de los adultos que están a cargo hoy de los estudiantes que de alguna manera ya son nativos digitales, pero requieren de la guía, requieren del acompañamiento, por supuesto, de sus padres y de sus profesores. Bueno, básicamente esto es de lo que les quería hablar el día de hoy. En las diapositivas hay mucha información, la vamos a poner a disposición de todos los oyentes para que la puedan consultar, pero también pueden consultar nuestra página en particular, en donde tenemos el estudio de los arquetipos para el desarrollo de la economía digital, que junto con Arthur D. Little y Huawei lanzamos en el mes de julio. Y también los invito a visitar la página del Global Connectivity Index, que publicamos cada año, en donde vemos en dónde están posicionadas las diferentes economías en
el camino de la digitalización. Muchas gracias y mucho gusto.